Buenos días, sean bienvenidos. Soy la doctora Nora Chávez, oncóloga médica. Hoy coordinaré el primer módulo, que es acerca de las actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Revisaremos temas entre los cuales se entiende que veremos la detección temprana del cáncer de mama, nuevas técnicas en la valoración de patología, el tratamiento neoadyuvante y adyuvante en las pacientes con cáncer de mama temprano, las primera y segunda línea en el cáncer metastásico luminal, las opciones para las pacientes con HER2 positivo, HER2 low y ultra low y radioterapia. Espero que sea de su utilidad y que les ayuden para desempeñarse de la mejor manera en su práctica clínica. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos al Breast and Ovarian Cancer Encounters México 2024. Soy la doctora Angélica Hernández Marín, médico radiólogo con alta especialidad en imagen e intervencionismo en mama por el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy trataremos tópicos de actualización en la detección temprana de cáncer de mama. Comenzaremos revisando algunos datos epidemiológicos y para esto debemos recordar que el cáncer de mama es el más frecuente en México y el mundo, siendo responsable del 17% de la mortalidad asociada a neoplasias. De acuerdo a las cifras del Globocan, en 2020 hubo más de 2.3 millones de casos y 685,000 muertes en el mundo atribuidas por esta causa. En México, se diagnostica en etapas localmente avanzadas en un 55.9% y con metástasis en un 10.5%. Estas cifras, aunque no son muy actuales, son las más completas que tenemos. Las mujeres, al momento del diagnóstico, se encuentran en estadio 2B, 3A, 3B, 3C y estadio 4, lo cual significa que el tumor, al momento del diagnóstico, mide más de 2 centímetros en su eje mayor. Es decir, los tumores son palpables. La idea de un programa de tamizaje oportuno es detectar lesiones antes de que sean palpables y por lo tanto antes de que alcancen la dimensión de los 2 centímetros. Por lo tanto, si sumamos estas cifras, tenemos más del 66% de pacientes que al momento del diagnóstico ya tienen un tumor de más de 2 centímetros, lo que implica que ese porcentaje de población no tuvo una detección oportuna. También debemos hacer ciertas consideraciones con la población con la que trabajamos. El cáncer triple negativo en mujeres latinas se presenta en un 15 y hasta un 33% de frecuencia, contra solamente un 15 a 20% del que se presenta en mujeres de raza blanca. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque sabemos que el cáncer triple negativo se presenta con mayor frecuencia bilateralmente, con más de una lesión, tiende a hacer metástasis a distancia y se presenta en mujeres en edad más joven. Todo esto hace que nuestra población, por lo tanto, sea una población de riesgo. El diagnóstico también en mujeres latinas se presenta 11 años antes
que la media en mujeres blancas. Además, al momento del diagnóstico, pues ya está en un estadio más avanzado. Todo esto en conjunto hace que nuestras pacientes sean más jóvenes y la tasa de mortalidad es 30% mayor que la que se presenta en mujeres no latinas. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones actuales de tamizaje? A partir de los 40 años, si nosotros tenemos un programa de tamizaje adecuado, podemos evitar hasta un 20% de muertes por esta causa. Entre más edad tenemos, mayor riesgo de padecer cáncer se presenta. A partir de los 40 años, todas las mujeres tenemos un 2% de incremento anual en el riesgo de padecer. La recomendación actual en indicación de tamizaje nos dice que debemos considerar a qué grupo pertenece nuestra paciente, a qué grupo de riesgo. Riesgo promedio, riesgo intermedio o riesgo incrementado. De acuerdo al grupo de riesgo en el que se encuentre, las indicaciones de tamizaje van a cambiar. Pero ¿cómo determinamos el riesgo? ¿Cómo sabemos a qué grupo pertenece nuestra paciente? Para esto se han desarrollado diferentes herramientas tecnológicas de predicción. Dado que la determinación del riesgo tiene un rol crítico en la prevención, detección oportuna y tratamiento efectivo, tenemos herramientas como la Titer-Cuzick a 10 años, Titer-Cuzick a lo largo de la vida, la tabla de Miriam, el modelo de Gay, que es el que se comenzó a usar de inicio, y también los cuestionarios del National Cancer Institute. Al usar estas herramientas con una serie de cuestionamientos a las pacientes, nos permiten los resultados clasificarlas en riesgo promedio, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Cuál de estas herramientas utilizar? Actualmente, la herramienta Titer-Cuzick versión 8.0, la cual está disponible en línea de manera gratuita, es una de las herramientas más confiables. ¿Por qué? Porque dentro de los cuestionamientos que se hacen a las pacientes considera el historial heredofamiliar de cáncer de mama, el historial reproductivo, el historial médico personal, que incluye exposición a radiación, pero sobre todo, y un factor muy importante que ninguna de las demás herramientas considera, que es la densidad mamaria. Más adelante en la plática ahondaremos un poco en la densidad. La recomendación actual, a partir de 2023, por la ACR, es realizar una evaluación de riesgo en todas las mujeres a partir de los 25 años para conocer las indicaciones de tamizaje que tendrá a lo largo de la vida. Las limitantes de estos modelos estadísticos que comenté es su uso primordialmente en población americana blanca y también la falta de su uso sistemático. Sin embargo, son herramientas que debemos utilizar y que nos van a generar nuevos datos en el futuro si lo hacemos de forma sistematizada en toda nuestra población. Ahora bien, los estudios de imagen nos van a permitir detectar, caracterizar, evaluar la extensión de la enfermedad, además de coadyuvar en el seguimiento y detectar recurrencias. ¿Qué estudios de imagen tenemos? Tenemos la mastografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y los estudios moleculares. La mastografía se usa como método de screening y se ha demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer de mama entre un 29 y 48% en mujeres de 40 a 49 años y hasta en un 40% en pacientes de 50 a 69 años. Detecta de 2 a 8 cánceres de mama asintomáticos por cada 1000 estudios. Ahora bien, aunque la mastografía es nuestro pilar en el diagnóstico, debemos tener las siguientes consideraciones. La sensibilidad diagnóstica en mama densa va del 30
al 64%, contra un 98% de sensibilidad que tenemos en mama grasa. ¿Esto a qué se refiere? Tenemos aquí las imágenes de las densidades mamarias. Una mama que tiene menos del 25% de tejido fibroglandular, la cual se encuentra marcada con la A, tiene una sensibilidad de más del 98%. Lo mismo sucede con la que está marcada como B. Como vemos, solo hay unas áreas en los cuadrantes superiores de densidad mamaria, las cuales con las otras proyecciones nosotros podemos caracterizar adecuadamente ese tejido. Sin embargo, en la mama tipo C y en la mama tipo D, en la que tenemos más del 50% de densidad mamaria, disminuye esa sensibilidad. Recordamos que si disminuye hasta en un 30%, pues definitivamente nuestra mastografía pierde mucho al poder ofrecer un diagnóstico adecuado. Ahora bien, ya que repasamos esas 4 densidades que nuestra paciente va a tener, ¿cómo está distribuida en nuestra población? Se calcula aproximadamente el 10% de nuestra población va a tener una mama tipo A, un 40% va a tener una mama tipo B, y a partir de ahí tenemos mamas densas, que sería una mama heterogéneamente densa con un 40% y una mama extremadamente densa con un 10%. En resumen, tenemos 50% de nuestros pacientes con una densidad que tiene disminuida la sensibilidad al realizarles una mastografía simplemente por el hecho de tener una mama densa. Es decir, las pacientes a las que les hacemos mastografía, la mitad de ellas no va a ser suficiente el estudio de mastografía para un diagnóstico adecuado, altamente sensible y con especificidad. Además de estas consideraciones, debemos recordar que la simple existencia de alta densidad incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama. Esto porque a mayor cantidad de tejido tenemos mayor cantidad de unidades ductolobulillares. Esto matemáticamente se traduce como una mayor posibilidad de que estas unidades se enfermen y se presente un cáncer. Este riesgo, 4.7 veces mayor, solo es medido por la herramienta que les comento, la Tyrer-Cuzick. Ahora bien, como esta herramienta debe aplicarse a partir de los 25 años, ¿cómo vamos a determinar la densidad mamaria si no tenemos mastografía a esa edad? Bueno, en la ecografía, el tejido denso se describe como heterogéneamente denso, es decir, la densidad mamaria sí la podemos diagnosticar por ultrasonido y de ese modo otorgar el puntaje a los 25 años. Una mención especial en la mastografía es el uso de un derivado de ella, que es la mastografía digital con tomosíntesis. ¿En qué consiste la mastografía con tomosíntesis? Es una tecnología que comenzó a desarrollarse a partir de 2003 y 2007. Estos primeros mastógrafos nos ofrecieron la posibilidad de no solamente realizar la toma de una imagen en 2D, con la misma compresión que se realiza en la mastografía convencional, el tubo de rayos X realiza inclinaciones que nos permiten tomar imágenes ortogonales. Estas imágenes, con un sistema computacional avanzado, nos permite una reconstrucción con hasta 70 imágenes por mama, las cuales nos muestran cortes en diferentes ángulos del tejido mamario. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que esa densidad mamaria la vamos a analizar nosotros en segmentos. Aquí les muestro un ejemplo. Del lado derecho tenemos una imagen de mastografía convencional en 2D. Básicamente es un tejido heterogéneamente denso, los ganglios se ven normales, no hay una lesión que resalte o que nos llame la atención.
usando solamente mastografía. Si nosotros vemos su estudio de tomosíntesis, podemos ver en la imagen 3D un nódulo espiculado de alta densidad que nos está generando distorsión arquitectural de muy alta sospecha en el tercio medio de la región retroareolar, el cual es invisible si nosotros comparamos en la imagen 2D, es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Por la sobreposición del tejido. Esto hace, como en el ejemplo, que la sensibilidad de la mastografía se incremente independientemente de la densidad mamaria hasta un 85% y la especificidad se vaya hasta el 97%. Por lo tanto, el uso de mastografía con tomosíntesis es una recomendación bastante razonable para el tipo de población que tenemos, considerando que la mitad de nuestras pacientes, por su densidad, lo van a requerir. Sin embargo, la realidad es que no tenemos regulaciones y aunque está disponible en países de primer mundo, en nuestra población, la disponibilidad de este método realmente está muy limitada. No solamente por la falta de equipos con la tecnología suficiente, también por el desconocimiento de este tipo de tecnologías que hace que nuestras unidades de primer nivel, que son las que hacen las campañas de tamizaje, desconozcan siquiera la existencia de esta tecnología, que en países desarrollados lleva ya más de 10 años de experiencia en su uso. Por lo tanto, si tenemos a nuestra disposición mastografía de mama con tomosíntesis, debemos hacer uso de estas herramientas en las pacientes seleccionadas. Además de esto, la mastografía nos permite, por medio de la utilización de proyecciones adicionales, como proyecciones laterales, proyecciones exageradas, conos de compresión, conos de magnificación, caracterizar hallazgos de sospecha. En las imágenes les muestro unas microcalcificaciones, las cuales son invisibles al ultrasonido y a la resonancia magnética. Estas calcificaciones, estas microcalcificaciones, nos pueden sugerir la presencia de un carcinoma ductal in situ. Por lo tanto, la mastografía de preferencia, cuando se toma, debe de estar vigilada por un médico con especialización que nos permita tomar decisiones para complementar el estudio y no retrasar el diagnóstico de la paciente que acude a tamizaje. Ahora bien, la modalidad de imagen de ultrasonido mamario, que es la que está ampliamente disponible, no es útil en tamizaje como única modalidad de imagen. Esto lo recalco porque aunque la mayoría de quienes me escuchan el día de hoy lo saben, en el primer nivel de atención existen indicaciones incorrectas. Algunas veces les dicen que se realicen un ultrasonido y que si encuentran una alteración, ahora sí se realizan la mastografía por el miedo a la exposición a radiación o al dolor. Esta indicación es completamente errónea, porque repito, no es útil en tamizaje. El tejido mamario denso sí se puede beneficiar del uso de ultrasonido, ya que el ultrasonido puede detectar carcinomas que en la mastografía están ocultos, hasta 4.2 cánceres adicionales por cada 1000 mastografías. Además de ser un complemento en la mastografía diagnóstica, nos permite caracterizar los nódulos. Con el uso de herramientas como la elastografía, nos permite saber si una lesión es sólida, líquida y poder dar un puntaje adecuado de BIRADS que nos permita tomar decisiones adecuadamente. Obviamente, en pacientes ya con diagnóstico es de utilidad en la etapificación inicial, debido a que nos va a evaluar multifocalidad, multicentricidad, componente intraductal y el estadio ganglionar, el cual no nos lo ofrece la mastografía. La resonancia magnética
Recordaremos que es un estudio en el que se ocupan electroimanes y con ondas de radiofrecuencia caracterizamos el tejido mamario mediante diferentes secuencias. Es una evaluación multiparamétrica que debe incluir, en caso de lesión, curvas de perfusión, debe incluir espectroscopía y debe incluir secuencias de difusión. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso sí nos va a dar una mayor sensibilidad y especificidad, pero sobre todo esto sucede en pacientes de alto riesgo. Eso lo vamos a ver en las indicaciones más adelante. Dentro del diagnóstico oportuno, las indicaciones de resonancia magnética, tenemos valoración de márgenes después de una excisión del tumor primario. Nos permite detectar recurrencia local 6 meses posterior a la quimioterapia y un año después de la radioterapia. Nos permite valorar respuesta a quimioterapia neoadyuvante y también es de gran utilidad en la búsqueda de cáncer de mama primario oculto, perdón, de cáncer primario oculto. Ahora bien, vamos a las indicaciones de acuerdo al riesgo. En pacientes con riesgo promedio, las cuales tienen un 15% de riesgo de presentar cáncer a lo largo de la vida, el criterio de tamizaje va a ser mastografía anual, eso es apropiado, con tomosíntesis, si está disponible, y el ultrasonido puede ser apropiado. ¿Esto por qué? Pues porque depende de la densidad que presente nuestra paciente. En estas pacientes de riesgo promedio, la resonancia magnética con y sin medio de contraste no son una indicación. Por lo tanto, aquí podemos ver que no se considera para tamizaje. Lo mismo sucede con los estudios de imagen de mama molecular, como el PEM, y aparte de que no son de utilidad para tamizaje, debemos recordar, está marcado en el extremo derecho, que implican una mayor exposición a radiación. Con nuestras pacientes que presentan un riesgo intermedio, vamos a tener un 15 a 20% de riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida. ¿Quiénes están en este grupo? Mujeres con historia personal de cáncer de mama, recordando que ya al tener nosotros un diagnóstico de cáncer, se incrementa la posibilidad de tenerlo de nuevo. También pacientes que hayan presentado un diagnóstico histopatológico con hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica o bien con un cáncer in situ. En estas pacientes, el uso de mastografía debe ser anual, esa es la indicación apropiada, con tomosíntesis si se encuentra disponible, y el uso de resonancia magnética puede ser apropiado, pero aquí tenemos que tomar las decisiones de acuerdo al escenario de cada paciente. En este caso, la resonancia magnética debe realizarse siempre preferentemente con contraste. El ultrasonido también se convierte en este escenario en una herramienta de utilidad. Respecto a los estudios de imagen de mama molecular, no son apropiados. Con nuestras pacientes de riesgo alto, vamos a tener más del 20% de riesgo. ¿Cuáles van a estar en este grupo? Pacientes que tienen mutaciones genéticas, primordialmente el BRCA1 y el BRCA2. Pacientes que tienen parientes de primer grado con mutación genética o bien que se expusieron a radiación antes de los 30 años. En estas pacientes, las recomendaciones son mastografía anual con tomosíntesis si está disponible. Resonancia magnética es muy apropiada en estas pacientes, ya que se ha demostrado que incrementa la sensibilidad hasta en un 98% en pacientes que presentan riesgo. Los estudios de imagen molecular, aún en pacientes de alto riesgo, no están indicados como un método de tamizaje por dos factores. La radiación, exposición a radiación muy incrementada, y por otro lado que realmente no tenemos datos
de uso en una amplia población para tener la experiencia suficiente y poderlo recomendar. Resumiendo, mujeres con mutación genética y familiares de primer grado, se les va a indicar una resonancia magnética anual a partir de los 25 a 30 años. La mastografía con tomosíntesis anual a partir de los 30 años. En mujeres con exposición acumulada con más de 10 grays antes de los 30 años a radiación, vamos a usar resonancia magnética a partir de los 25 años y mastografía con tomosíntesis desde los 25 años o bien 8 años después de la exposición. Mujeres con historia personal de cáncer de mama antes de los 50 años o con mama densa, podemos considerar la resonancia magnética anual complementaria a la mastografía con tomosíntesis. Para mujeres con mama densa o lesiones de riesgo que deseen completar su tamizaje con resonancia magnética, evidentemente es el estudio de elección. Volviendo a los sistemas de imagen molecular, se detectan radiotrazadores de emisión de fotón único. Estas imágenes son muy útiles, pero cuando nosotros ya tenemos un cáncer diagnosticado. Al permitirnos conocer la actividad glicolítica de las células tumorales, nos permite evaluar actividad tumoral ganglionaria a distancia. Es ahí donde cobra relevancia este estudio, pero para fines de diagnóstico oportuno, para fines de tamizaje, no son útiles este tipo de estudios. Ahora bien, hay cierta discordancia en las recomendaciones internacionales. Las discordancias internacionales pueden ir desde la mastografía bianual o el rango de edad de inicio y de finalización de los estudios, pero bueno, las vamos a mencionar. Sin embargo, en nuestro país, así como lo indica la Sociedad Americana del Cáncer, la norma oficial mexicana, la indicación es mastografía de tamizaje en toda la población de 40 a 69 años cada 2 años. Eso dice la norma oficial. La Sociedad Americana del Cáncer indica de 40 a 44 años comenzar con la mastografía de forma opcional con una periodicidad anual. En este rango de edad, a partir de 45 a 54 años, se debe practicar ahora sí de forma anual y 55 y más, la periodicidad debe ser anual o bianual. Sin embargo, esto es obligatorio. Las pruebas de detección no se detienen mientras la mujer tenga buena salud. El Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Imagen de Mama, a partir de pacientes con 40 a 75 años, se ha demostrado que el uso de mastografía de tamizaje anual a partir de los 40 años nos permite reducción en la tasa de mortalidad de hasta un 40%, un diagnóstico en etapas tempranas, mejores y mayores opciones quirúrgicas, así como una respuesta eficaz a la quimioterapia. A partir de los 75 años en adelante, las mujeres deben continuar con el tamizaje mientras gocen de buena salud. La Comisión Europea de Cáncer de Mama y Colorectal sugiere no implementar mastografías de tamizaje. Sin embargo, bueno, pues esta recomendación se debe tomar con cautela, dado que a partir en estos rangos de edad, ellos dicen que no tienen datos que sustenten la eficacia del tamizaje en su población. Repito, nuestra población es muy diferente, pero pues debemos conocer lo que dice esta normatividad. De los 45 a los 49 años, ellos indican tamizaje bienal o trienal, de los 50 a los 69 años bienal y de 70 a 74 trienal. Entonces, como vemos, pues hay una gran diferencia en las indicaciones. Nosotros nos quedamos con la indicación de mastografía anual, recordando que dependiendo del tipo de riesgo que tenga nuestra paciente, vamos a utilizar modalidades como la resonancia magnética o bien vamos a disminuir la edad de inicio de nuestro tamizaje.
Ahora bien, una mención especial tiene el uso de inteligencia artificial. Como en todas las áreas de la ciencia y del conocimiento, la inteligencia artificial nos ofrece prometedoras posibilidades de mejora. Esto no es la excepción en medicina. En 2020 se comenzó a desarrollar un modelo de inteligencia artificial llamado Mirai. Lo desarrolló la doctora Regina Barzola en el MIT. Esto consiste en un algoritmo que comenzó a ser alimentado con imágenes de mastografía de screening realizadas anualmente, haciendo un análisis de las pacientes que presentaron cáncer. Este tipo de sistema de inteligencia artificial realiza un aprendizaje profundo de reconocimiento de patrones y estructuras, de cómo se encuentran los voxeles de las imágenes, generando una predicción de riesgo y un diagnóstico muy acertado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la inteligencia artificial definitivamente supera la capacidad que pueda tener un médico especializado porque pues es alimentado con una gran cantidad de imágenes, lo que en una vida humana pues nos llevaría más tiempo el poder tener esa experiencia, además de que la inteligencia artificial pues nos permite tener un número ilimitado de datos, un análisis bastante específico y este tipo de modelos apenas comienzan a utilizarse, pero ya han demostrado su utilidad. En México, de hecho, se publicó el mes pasado el uso y la validación de este modelo, el cual ahorita está disponible de forma gratuita también para fines de investigación. Se validó utilizando mastografías en 3.110 pacientes de un hospital privado y en nuestra población existe evidencia de que este tipo de herramientas son de una utilidad muy importante y es algo muy prometedor. Esta es la parte positiva. Sin embargo, repito, debemos conocer lo que nos espera en el futuro, pero también debemos conocer la realidad. La realidad es que mujeres, la mayoría de nuestras pacientes, por su bajo nivel socioeconómico, no tienen acceso a un programa de screening. Los programas de screening no son confiables y es muy baja la sensibilidad y especificidad comparada con la que se encuentra en países desarrollados. En resumen, la problemática de nuestro país son registros epidemiológicos incompletos, tecnología obsoleta, ausencia de controles de calidad, el uso de mastografía análoga. Aún hay muchos sitios en comunidades alejadas que no tienen la mínima calidad en los estudios. No tenemos un sistema de almacenamiento de datos que nos permita hacer las comparaciones de los estudios. Hay una falta de acceso a la información clínica. Cuando el médico especialista analiza las imágenes, nos faltan muchos datos de la paciente. Y bueno, pues obviamente la falta de uso de los modelos estadísticos de riesgo que comenté al inicio de la plática. Todo esto debemos de conocerlo para poder generar estrategias que nos permitan mejorar poco a poco esta realidad. Obviamente, quisiéramos que existiese un sistema de salud con los recursos financieros suficientes para sostener un programa de tamizaje de calidad. Sin embargo, lo cierto es que estamos muy lejos del cumplimiento de la normatividad internacional en materia de tecnología y sistema de screening adecuado. Sin embargo, debemos aspirar a alcanzar las tasas de reducción de mortalidad que se tienen en países desarrollados. Ellos han alcanzado tasas de reducción del 40%. Debemos aspirar a ello. Para esto, el mantenernos actualizados, el realizar labores continuas de enseñanza entre colegas y con nuestros pacientes, es de suma importancia para acercarnos cada día a estos objetivos. Finalmente, agradezco la atención que prestaron a esta charla y espero haberles aportado datos de utilidad en su práctica clínica diaria. Muchas gracias.